A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, un placer de volver a recibirlos aquí en ¿Por qué lo hiciste? Un programa producido enteramente por la Fundación Códigos desde Punta del Este, Uruguay, para toda la cadena ECO, 229 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Y vamos a los titulares de hoy con Sonia Marenales. Adelante, Sonia. ¿Por qué es más correcto hablar de crisis climática y no de cambio climático? Noruega se vuelve loco, prohibirá autos con gasolina y deforestación de bosques. Primer avión eléctrico del mundo, lo presenta Israel en el Salón Aeronáutico de París. Y bien, amigos, vamos al desarrollo de la primera noticia de hoy con Sonia Marenales. ¿Por qué es más correcto hablar de crisis climática y no de cambio climático? El término crisis incide en cómo afecta a la sociedad la actual coyuntura climática. Tanto científicos especializados como colectivos ecologistas llevan meses utilizando este concepto para evidenciar la emergencia del momento. La Realidad Informativa de España, este diario incluido, utiliza de manera habitual términos como cambio climático o calentamiento global para referirse a los problemas medioambientales que sufre el planeta. Aunque estos conceptos son válidos, la expresión crisis climática parece haber calado en los entornos ecologistas. Con ella se busca evidenciar que la situación medioambiental del planeta pende de un hilo. Cuando cambiamos de lenguaje, también cambiamos la forma en la que pensamos, argumenta Javier Andaluz, responsable de Clima en Ecologistas en Acción. El activista expone que el cambio terminológico que se está dando en los últimos meses tiene que ver con asumir y aceptar que nos encontramos ante un reto de grandes magnitudes que nos afecta en muchísimos aspectos de la vida cotidiana. Señoras y señores, parece mentira que haya que cambiar la terminología para que se pueda tener en cuenta o tomar conciencia de la gravedad del problema que estamos viviendo. Pero de toda esta noticia lo que más rescato, creo que es lo más importante de todo, es en su final cuando dice: si perdemos el tiempo adulterando los términos, es que no hemos entendido nada de lo que supone reconocer la crisis climática. Creo que lo más importante de esta noticia es la parte final, cuando habla del tiempo que nos queda, cuando hace referencia a que el ser humano apenas tiene una década para afrontar la crisis climática. Y creo que es un error pensar que tenemos una década para afrontar la crisis climática, porque en realidad esta crisis la deberíamos haber empezado a afrontar hace 30 años atrás como mínimo. Y no nos queda una década para pensar cómo vamos a hacer, ni para empezar a hacer nada, porque deberíamos empezar hoy o ayer a trabajar muy duro en esto para que cuando lleguen estos 10 años no nos sorprenda un problema peor. Estamos en una situación en la cual no sé si los 10 años que nos quedan nos dan para poder actuar y para hacer el cambio necesario para revertir este problema. Es más, cuando hablamos de que nos queda 10 años, tenemos que hablar en realidad que nos quedan 10 años para que se termine la posibilidad de cambiar algo, si es que todavía podemos, para revertir este problema. El problema mundial de cambio climático es mucho más grave de lo que parece, o por lo menos de lo que se está presentando.
Y lo más preocupante de todo esto es que no vemos a ningún político hablar del tema, o sea, casi nadie habla de este tema. Es algo como que lo hablan solamente los activistas o lo hablan los científicos, que obviamente tienen la información necesaria para saber dónde estamos parados. Fíjense en que el 95% de los científicos en el mundo están de acuerdo de que todo el problema climático fue causado por el ser humano. Sin embargo, muchos líderes mundiales, líderes políticos, aseguran que no es así, como tenemos el caso de Estados Unidos, que Trump llegó a decir, un poco en broma pero un poco en serio también, que el cambio climático es un invento de los chinos. Es evidente que entre Estados Unidos y China hay una disputa, pero no es por el cambio climático obviamente, sino por los intereses en muchas cosas que no quiero mencionar en este programa. Pero la cuestión es que la mayoría de los políticos no hablan del tema ni se preocupan, ni siquiera, lo estamos viendo ahora aquí en el Río de la Plata, tanto en Uruguay como en Argentina, va a haber elecciones en este año, dentro de muy poco, y sin embargo ningún partido político de ninguna de las dos orillas está hablando de alguna propuesta concreta para poder ayudar a todo el problema climático. Estamos viendo, por ejemplo, en este momento en Uruguay las grandes inundaciones debido a la cantidad de lluvias que hubieron y que seguirán aún algunos días más, y sin embargo ningún partido político está hablando de una medida concreta, aunque sea para solucionar uno de los tantos problemas climáticos que estamos viendo día a día, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, obviamente. Y lo peor de todo esto es que todos estos políticos que no están colaborando en nada con el cambio climático ni se están comprometiendo en nada, van a ser votados, tanto en Uruguay como en Argentina, como si nada sucediera, como si estuviera todo bien. Y tendremos otros 4 o 5 años más de gobiernos que no se preocupan por el cambio climático, algo que realmente nos parece increíble después de todo lo que está a la vista de cualquiera de ellos y de todo el mundo. Señoras y señores, el tiempo se termina, hemos perdido décadas valiosísimas y seguiremos perdiendo años, los pocos años que nos quedan, mirando para un costado o lo que es peor, asistiendo a nuestra propia autodestrucción. ¿Por qué lo hiciste? Y vamos ahora nuevamente con Sonia Marenales a la segunda noticia de hoy. Noruega se vuelve loco, prohibirá autos con gasolina y deforestación de bosques. Prohibir todo tipo de autos en el centro de su capital para el 2019, dejar de vender autos con gasolina o diésel para el 2025 y convertir en delito la tala de árboles son las 3 principales medidas que implementará el país nórdico en pro del medio ambiente. En el marco de un cambio total de su política energética y con el fin de frenar el cambio climático, la semana pasada los 4 partidos políticos principales de Noruega acordaron prohibir la venta de vehículos que funcionan a través de combustibles fósiles, gasolina y diésel, a partir del 2025. La intención: fomentar el uso y venta de autos eléctricos que actualmente equivalen al 17% de los autos que circulan en el país, y que se espera que en 9 años este porcentaje sea del 100%. El 24% de los autos nuevos vendidos de ese país funcionan con electricidad, siendo el porcentaje más alto del mundo. Y si bien hay otros países que buscan la misma medida, como India u Holanda, Noruega tiene mayores posibilidades de lograr su cometido, ya que con esta nueva legislación se convierte en la nación más avanzada en el tema. El que corta un árbol comete un delito. Como si fuera poco, la semana pasada Noruega se convirtió en el primer país en prohibir la tala de árboles, transformando este acto en delito. ¿Por qué? Porque al paso que vamos, incluso los bosques tropicales del mundo, fundamentales para absorber las emisiones de carbono, podrían desaparecer en 100 años. ¿Qué será de todos los otros pulmones verdes? Además, el Parlamento adoptó medidas para asegurar que las importaciones y compras del Estado no contribuyan a la deforestación de árboles. ¿Cuáles son estos productos? El aceite de coco, aceite de palma, el petróleo, la soja, la carne, la industria de la madera
y cualquier producto de su cadena de suministro que contribuya a la tala de cualquier árbol. Y bien, la noticia comienza diciendo: Noruega se vuelve loco. Y en realidad es todo lo contrario. Los locos son los que no hacen lo que hace Noruega, justamente, ya que Noruega está dando un ejemplo global de cómo debe proceder justamente cada gobierno en el mundo para ayudar a revertir este problema que compromete la vida no solamente de todos los seres humanos, sino también de todos los seres vivos. Increíble cómo un país como Noruega, que depende en gran parte del petróleo, está tratando de emitir leyes y está emitiendo leyes que realmente van a terminar con los motores de combustión, que son el gran problema, el principal problema de cambio climático y, ¿por qué no?, de crisis climática en el planeta. De dos maneras excelentes, muy inteligentes. Por un lado, está prohibiendo los motores de combustión. Para el año 2025 no podrán circular automóviles ni a gasolina ni diésel. Y por otro lado, ya para este año 2019 está prohibiendo circular automóviles en el centro de la capital. Son dos medidas muy interesantes que perfectamente en muchas ciudades se podrían realizar siguiendo este gran ejemplo de Noruega. Y luego la tercera medida que adopta este país tan avanzado es la de la tala de árboles. Convertir obviamente este hecho en un delito es muy importante porque de esta manera obviamente se van a proteger todas estas especies que son tan necesarias, no solamente para filtrar el anhídrido carbónico, sino también para producir oxígeno. Fíjense en si será importante no talar los árboles, que si hacemos la cuenta del consumo de oxígeno de los motores de combustión y tratáramos de ver cuántos árboles necesita cada uno de los motores que hoy circula por el planeta para que se recupere el oxígeno que estos motores gastan en el correr del día, se necesitarían 2.400 árboles por automóvil. Imagínense, la cifra es enorme, 2.400 árboles por automóvil para que el planeta no esté en déficit con el consumo de oxígeno, y ni que hablar con la polución. Y obviamente no existen 2.400 árboles por cada automóvil, ya que hay 2.000 millones de automóviles funcionando. Quiere decir esto que el déficit existe y que estamos consumiendo mucho más oxígeno de lo que el planeta puede reponer. Y es por eso que se debilita nuestro principal reservorio, que es la capa de ozono. Esa es la razón principal de la crisis climática que estamos viviendo. Por eso es muy importante esta medida que ha tomado Noruega. Por un lado, prohibir para el 2025 los motores a combustión. Por otro lado, ya para este año no dejar circular automóviles en el centro de la capital. Y por otro lado, tomar como un delito la tala de árboles. Medidas que podemos obviamente adoptar también los demás países y que Dios quiera que esto sirva como ejemplo para todo el mundo. Ideas que cambiarán el mundo. La industria automotriz ya cuenta con diseños que reducen el impacto ambiental. Ahora le toca el turno a la industria aeronáutica, que si bien ha ido mejorando progresivamente la eficiencia del combustible durante décadas, su consumo excesivo llevó a un replanteamiento de la situación que resuelve con eficacia y celeridad este tema. Para ello, la NASA ya se encuentra trabajando en nuevos prototipos como el D-Series del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que cuenta con un fuselaje doble que permite instalar el motor en la parte trasera y reduce el consumo de combustible a la mitad. Por su parte, la empresa eslovena Pipistrel ha desarrollado un avión ligero de 4 plazas que funciona completamente a electricidad. Todas estas tecnologías están convirtiéndose para producir capacidades que no eran imaginables hace 10 años, aseguró David Hinton, directivo de la NASA. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste?
Seguimos con la transmisión de este programa que hemos dado a llamar ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este para toda la cadena ECO, 229 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Ceguesa. Y bien, amigos, llegó el momento más esperado, llegó el momento de pensar en vos, llegó el momento de Ecovida con Silvina Luna. Llegó el momento de pensar en vos. Llegó el momento de Ecovida, un espacio conducido por Silvina Luna, Health Coach Internacional, experta en spas, programas de bienestar y nutrición holística. Hola, hoy los invito a escuchar la segunda parte de la nota que le hice a Néstor Palmetti, un gran referente en alimentación fisiológica, terapias naturales y programas depurativos en la Argentina. Estás escuchando Ecovida, un espacio de salud integral, conducido por Silvina Luna. Justo estoy con un libro tuyo, el paquete depurativo, que habla de 6 niveles. No sé si nos podés contar un poquito de esto, que me parece muy, pero muy interesante. Claro, bueno, los 6 niveles, los 6 andariveles nacieron justamente con esta necesidad de trabajar todo al mismo tiempo, porque hay gente que alguna vez hizo una limpieza de colon, alguna vez hizo una hepática, alguna vez tomó unas gotitas desparasitantes. Bueno, todo eso hay que hacerlo junto, al mismo tiempo. O sea, al mismo día se hace todo, se hace colónica, se hace hepática, se toman hierbas renales. Eso es el andarivel 1, que es limpieza de órganos. Pero también hay que bajar la parasitosis, porque la disbiosis que hemos generado con nuestros alimentos, con nuestros antibióticos, con nuestros campos electromagnéticos colapsantes, con nuestros agroquímicos, toda esa disbiosis hace que se han instalado en nuestro cuerpo verdaderos parásitos que nos están generando no solamente influencias emocionales, sino físicas. Entonces nos tenemos que desparasitar, tenemos que generar un terreno que sea habitable para los nativos, para esa microflora o ese microbioma nativo que nos tiene que proteger, que nos tiene que defender, que nos tiene que controlar a los patógenos. Entonces el desparasitado, que es el andarivel 2, es súper importante. Luego el andarivel 3 es los fluidos, o sea, la sangre, la linfa, el líquido intracelular. Son 12 litros de fluidos que están colapsados por la toxicidad que viene de la contaminación industrial, toxicidad del alimento y toxicidad de las excreciones tóxicas de los parásitos, porque los parásitos también hacen su caca, su pis, y lo van dejando sobre nuestros fluidos. Entonces nuestra sangre y linfa están súper densas, por eso hay tanta hipertensión, por eso hay tantos problemas cardíacos, porque esos fluidos están muy pastosos, muy sucios y nadie los limpia. Claro. Y posteriormente el andarivel 4 es oxigenar, o sea, tenemos que levantar los niveles de oxígeno disponible a nivel celular. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que define un estado de alcalinidad ambiental. Y nosotros somos naturalmente alcalinos, 7,3, 7,4 es un pH de ligera alcalinidad. Y en este momento estamos muy ácidos, entonces claro, la acidez y la anaerobia, que van de la mano, crean el ambiente para el desorden. O sea, detrás de un cáncer hay una acidosis, detrás de una patología autoinmune hay acidosis, siempre un estado de falta de oxígeno. Entonces el oxígeno no es solamente tomar agua oxigenada, sino es hacer actividad física intensa. Somos una sociedad muy sedentaria que está pagando un precio muy alto por el sedentarismo, empezar a transpirar camisetas todos los días, tener una actividad física importante y sobre todo acá empieza lo que tiene que ver con el alimento, empezar a comer crudo, porque cuando yo como crudo aporto oxígeno, cuando yo como cocido estoy robándole oxígeno a mis reservas ya bajas del oxígeno. Entonces tengo que saturar, por eso hacemos acá los jugos verdes, jugos de clorofila, o sea, licuados de hojas filtradas que son puro aporte de oxígeno, y alimentos fermentados que son promotores del oxígeno, y bacterias que van a generar oxígeno dentro de nuestros intestinos. A todo eso, ¿qué le sumamos? Andarivel 5, un reposo digestivo, o sea, un día a la semana solo frutas, tipo como un ayuno, y el andarivel 6 es la parte alimentaria, o sea, una alimentación fisiológica que hoy la definimos más bien como una alimentación simbiótica, porque nosotros comemos por nosotros y por nuestras bacterias. Claro. Como cuando normalmente a una embarazada se le dice vos tenés que comer por 2. Bueno, nosotros tenemos trillones de bacterias que alimentar, entonces tenemos que comer por trillones, y tenemos que saber qué le gusta a nuestras bacterias, qué tipo de nutrientes son los que son aptos para nuestro sistema microbiano nativo, y ahí comprendemos que son nuestros alimentos fisiológicos, o sea, la fruta, las verduras y las semillas crudas. Entonces ahí obtenemos un plus con una alimentación que promueve nuestro nutricio celular, pero también nuestro nutricio bacteriano. Uh-huh. Qué interesante todo esto, ¿no?
¿Y cuánto hay que trabajar? Además de todo esto viene lo emocional, porque ¿qué pasa? Sí. Cuando nosotros empezamos a hurgar sobre los sistemas electromagnéticos, sea con aplicaciones físicas como la procaína para la terapia neural, sea a través de prácticas más bien emocionales, surgen todas estas historias que están como en un plano secundario por una cuestión de supervivencia. Entonces la persona se ve sometida a una crisis depurativa porque se empieza a manifestar el desorden físico que sale a la luz. Sale la crisis emocional porque también se están movilizando en el intestino, en el hígado, cuestiones emocionales reprimidas. Y además, como no estamos comiendo alimentos adictivos, porque los alimentos fisiológicos no son drogas, tenemos crisis de abstinencia por la ausencia de droga. Entonces hay tres sistemas de crisis superpuestas y la persona necesita contención, porque es muy fuerte lo que pasa cuando movemos tres ambientes al mismo tiempo y generamos tres crisis simultáneas. Por eso la necesidad de no solo verlo desde el punto de vista físico de todo esto, sino verlo desde el punto de vista emocional y de la contención en esos aspectos, y de los probióticos, y de lo que significa liberar, por ejemplo, uno de los talleres básicos que hacemos aquí, el taller del perdón. Es decir, la persona tiene que liberar todo eso que trae mochilas, que son las mochilas que nos van apesadumbrando, que nos van generando problemas hasta físicos en la columna, porque son todas nuestras cargas que en realidad no son nuestras, nos hemos tomado nosotros esas cargas. Entonces acá practicamos el Ho'oponopono, que es el lo siento, perdón, gracias, te amo. Liberar al que violó, liberar al que pegó, liberar al padre violento, liberar al que no me daba el lugar cuando era chico, al que no me reconoció, al que no me valora. A todo eso lo libero, lo suelto, porque es parte de la sanación profunda, es parte de reencontrarse con el equilibrio y sobre todo con la potencia plena. Qué bueno. ¿Y el paquete depurativo habría que hacerlo todos los años? Realmente hay que hacerlo siempre, en cuanto a que hay que normalizar el cuerpo. Lo que pasa es que cada persona, depende el condicionamiento que tenga, la forma en que se haya manejado, las influencias que tengan, va a necesitar más o menos meses. Hay gente que a lo mejor en 8 o 10 meses lo hace, en un año. Hay gente que está en 1 año y medio, hay gente que va 2 años haciendo hepáticas profundas todos los meses. La hepática profunda es lo que define la continuidad de todos los andariveles, porque es la práctica más interesante. En nuestro hígado tenemos almacenada unas 4 o 5 mil piedras que están bloqueando la energía y están bloqueando toda la química de un órgano que es responsable de 600 funciones. Y eso no se logra con una limpieza. Son limpiezas mensuales que van precedidas por lavajes de colon. Entonces, la colónica, la hepática, es un tándem mensual que nos obliga a estar al menos 1 año pensando en el sostenimiento. Ajá. Y todo eso acompañado de limpiezas de fluidos, desparasitados, probióticos, fermentos, alimentos fisiológicos. Y eso es lo que llamo filosofía de vida, es lo que llamo un ritmo diferente, es lo que llamo cambiar las perspectivas. Después que pueda tener mi excepción, mi cumpleaños, mi fiestita, pero en realidad tengo que pensar en una vida distinta, si es que quiero resolver, si es que quiero liberarme de los diagnósticos médicos y si es que quiero liberarme de la farmacología que es represiva y que me condiciona cada vez a fármacos más fuertes y a represiones cada vez más agresivas para el cuerpo. Sí, totalmente. Un placer, Néstor, estar en comunicación y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo por un mundo mejor y más consciente. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por difundir, porque a través de estos medios que verdaderamente llegan a mucha gente, podemos hacer una verdadera expansión de conciencia. O sea, los medios de comunicación al servicio del verdadero beneficio social, del verdadero beneficio de la humanidad, que es elevar vibración y sobre todo evolucionar. Así que ustedes también están cumpliendo ese rol de acompañar todo este salto cuántico. Esta fue una presentación de Glámines para una vida más feliz, plena y saludable. ¿Sabía usted que los motores que llevan nuestros vehículos consumen diariamente miles de litros de oxígeno puro? Ni lo verde ni la plataforma marina pueden reponer esta falta. Cuidemos nuestro planeta. Es un mensaje de la Fundación Códigos. www.fundacioncódigos.org. Y vamos ahora a la tercera noticia de hoy con Sonia Marenales. Primer avión eléctrico del mundo lo presenta Israel en el Salón Aeronáutico de París.
Un jet privado 100% eléctrico capaz de transportar 10 pasajeros por casi 10.000 kilómetros. Estas son las características de Alice, el dispositivo desarrollado por una empresa israelí y cuyo prototipo se presenta en el Salón Aeronáutico de París del 16 al 23 de junio del 2019. La pequeña empresa planea ir más rápido, planea sus primeros vuelos comerciales para el 2022. El Alice tiene 980 kWh de baterías de fusión de litio y aluminio y 3 motores de propulsión distribuida de 280 kW. El motor principal en la parte trasera es soportado por los otros 2 ubicados en los extremos de las alas para reducir la resistencia. Características que deberían permitir viajar hasta 600 millas, 965 kilómetros, hasta un trecho de 10.000 pies, 3.000 metros de altitud y una velocidad de 460 kilómetros, según su fabricante. Y bien, amigos, uno ve la fotografía de este avión y parece increíble que pueda volar con motores eléctricos. Esto se lo debemos, en primer lugar, a las baterías de litio y en segundo lugar a los imanes de neodimio, que son la 4ª generación de imanes que permiten motores más pequeños, más livianos, pero con mucho mayor potencia que los antiguos motores hechos con imanes de magnetita. Este tipo de avión no contaminan absolutamente nada. Son aviones que realmente valen la pena, ojalá se puedan seguir fabricando y hacer cada vez más grandes, porque el avión convencional, el avión con motores turbinados, evidentemente tiene un gran consumo de oxígeno y una gran emisión de gases. Si bien es el vehículo que se podría decir menos contamina, ya que vuela en forma directa hacia el lugar que va, además de que lleva 300 personas en su vuelo normalmente, o por lo menos entre 200 y 300 personas, y esto hace que, si hacemos la cuenta per cápita, la contaminación es mucho menor que un automóvil, por ejemplo, que tiene que dar muchas vueltas para llegar a su lugar, tiene que parar varias veces y obviamente generalmente va una persona o 2 en ese automóvil que pesa 1.000 kilos o más, y para desarrollar la fuerza cinética para mover esos 1.000 kilos y llevar solamente a 1 o 2 personas, evidentemente la ecuación da que contamina mucho más que un avión. Pero el hecho de que hoy por hoy en forma eléctrica se pueda elevar solamente una persona en el aire y volar, ya es más que increíble. Cuanto más este avión tipo jet, increíble, que puede llevar 8 personas, en la noticia dice 10 personas, yo este avión ya lo vi cuando lo presentaron hace algunos meses atrás y me acuerdo que era para 8 personas, es increíble que puedan volar 8 personas en forma eléctrica, sin contaminar, sin emitir gases, sin consumir oxígeno y obviamente a un costo mucho menor que volar con motores turbinados a combustión. Bienvenida a esta noticia, felicitaciones al gobierno de Israel y a los científicos que han trabajado en esto y esperemos que se repita y, lo que es mejor, que evolucione y mejore tanto que algún día podamos volar muchas personas propulsadas eléctricamente. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau.
Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.